Ok, ¿y cómo es que Moisés logró abrir el mar de esta forma en un tiempo donde los efectos digitales no existían? ¿Y cómo es que convirtió su báculo en una serpiente? ¿Cómo hicieron la escena donde el fuego detiene el paso de los egipcios? ¿Y cómo es que convirtieron agua cristalina en sangre? ¡Qué buena pregunta! Pues esas y más preguntas son las que, como muchos de ustedes, siempre me hice al ver una y otra vez la historia más famosa sobre la historia de Moisés, Los 10 Mandamientos de 1956, dirigida por el icónico director Cecil DeMille y protagonizada por Charlton Heston, un actor alucinante con una trayectoria fascinante. Y saben, después de tantos años, esta película sigue en la mente de todos nosotros, pero al igual que Moisés enfrentó innumerables desafíos para liberar al pueblo de Dios, la producción de esta película también se enfrentó a una tarea titánica. La complejidad del proceso de producción y los efectos especiales revolucionarios de su época llevaron todo al siguiente nivel. No solo tuvieron que ir a rodar las escenas al mismo lugar donde habían ocurrido los hechos bíblicos, sino que en el proceso tuvieron que trabajar con miles de personas y construir grandes edificaciones. Y el director además estuvo a nada de morirse, lo que es una locura. Así que prepárate y ponte cómodo, que hoy veremos cómo se hizo esta fabulosa historia. ¡Contemplen su poderosa mano! Para entender correctamente esta historia, primero tenemos que hablar de su director, el señor Cecil DeMille. DeMille fue un pionero del cine en Hollywood desde sus inicios en 1913 y se destacó por su visión audaz y su enfoque grandioso en la dirección y producción. Fue uno de los primeros directores en reconocer el potencial artístico y comercial del cine, y su talento para contar historias en la pantalla grande lo convirtieron en un maestro de entretenimiento visual. Y curiosamente, este hombre fue el primer director que usó un micrófono para dar órdenes. Era una persona muy poderosa e intimidante que exigía la perfección de cada actor, extra y miembro del equipo. Y lo curioso es que en sus inicios, donde el cine aún era en blanco y negro y mudo, ya había hecho una cinta de Moisés, esto en 1923, y a lo largo de su carrera había construido grandes epopeyas bíblicas, despilfarrando el presupuesto pero creando cosas realmente increíbles. Pero él quería terminar su trayectoria con algo que fuera más grande que todo lo que había hecho hasta entonces, y decidió que contaría la historia de Moisés y partiría el Mar Rojo una vez más, pero llevándolo todo al siguiente nivel y metiéndole efectos alucinantes que en ese entonces ya estaban disponibles en el cine a color. Y para poder lograr eso, el primer paso era construir el guión en base a una implacable investigación. Conocido por despilfarrar el presupuesto, DeMille pasó la mayor parte de su tiempo en la preproducción, a la que llamó la parte más barata de hacer una película. Tal como está escrito en la Biblia, a la historia de los 10 mandamientos le faltan 30 años sólidos de la vida de Moisés, años que DeMille tuvo que descubrir a través de cientos de horas de investigación con un equipo de guionistas y asistentes de investigación. Esto incluía rebuscar incesantemente en el Antiguo Testamento, así como extraer de relatos secundarios escritos de cientos de años después de la muerte de Moisés. El guión se unió a los storyboards meticulosamente realizados en acuarela por el director asociado de DeMille, Henry Wilcoxon, que resultaron ser 308 páginas. Estas acuarelas fueron esenciales, ya que el rodaje en Egipto se realizó siguiendo al pie de la letra este guión gráfico. Este proceso siempre funcionó para DeMille, quien insistió en que todas sus películas se hicieran en el escritorio. Y luego de esto siguió el casting, y el director mismo se encargó de escoger a los actores. Y curiosamente a Heston lo contrató por su parecido a la escultura de Moisés de Miguel Ángel. Para Nefertari la escogida fue la legendaria Annie Baxter, y para Ramsés II Jules Brenner. Y teniendo a sus actores principales listos y también los secundarios, ahora era hora de preparar los escenarios. El sueño de DeMille siempre había sido filmar en Egipto, estar donde estuvo Moisés. Sin embargo, por supuesto, era más barato rodar en el Valle de Santa María en California, que se veía casi idéntico en la película. Pero como nunca dejó que el presupuesto lo mantuviera bajo, DeMille mandó todo al carajo, puso a su familia en un transatlántico y estableció una tienda en Egipto. Una mirada al set en el desierto dejará muy claro por qué esta fue la película más cara jamás realizada en su día. Los escenógrafos habían reconstruido el antiguo Egipto a la perfección, con paredes que se elevaban hacia el cielo y esfinges de 30 metros de altura. Justo detrás de estos muros había establos sobre establos para los varios cientos de camellos y caballos, un económato en expansión, el lujoso departamento del vestuario, los trailers
talleres y el departamento de utilería, lo que sea. DeMille básicamente reconstruyó Paramount en el monte Sinaí, lo que es una completa locura. Y en octubre de 1954, el director llegó a Egipto y estuvo 2 meses filmando en las afueras del Cairo, en la península de Sinaí y en el Valle de los Reyes, grabando principalmente paisajes y escenarios. Y con 4 pesadas cámaras VistaVision a cuestas, se dirigieron primero a las laderas del monte Sinaí. Los camellos que transportaban el equipo solo pudieron llegar a la mitad de la montaña, por lo que el equipo se descompuso y la tripulación lo llevó el resto del camino. Más que una expedición cinematográfica, esta fue el punto culminante de una experiencia espiritual. Después del rodaje de cada día, la película expuesta se transportaba de regreso al Cairo en un viaje de 10 horas. Luego, el camión daba la vuelta y hacía un viaje de regreso cuesta arriba 15 horas para recoger los materiales del día siguiente. Las latas de película se empaquetaron en hielo seco y se enviaron desde el Cairo a Hollywood, donde se procesaron y luego se enviaron a Egipto 4 veces por semana para que DeMille las inspeccionara. Una completa jodida locura, pero eso no fue nada, ya que rodar la escena del éxodo fue una de las cosas más locas que se hayan hecho en el cine, porque no solo habían construido el set más grande para una película hasta ese entonces, sino que el rodaje de la infame escena del éxodo personificó el caos de hacer esta película. La escena presentaba decenas de miles de extras que necesitaban ser alimentados, cientos de camellos y caballos, cada uno con un asistente que necesitaba andar en el blanco. Para ser exactos, 20,000 extras y 15,000 animales de varias especies. Y curiosamente, para la escena, la producción contrató a pueblos enteros. Contrataron a los hombres, a sus mujeres y a sus hijos, familiares y parientes. Y como si eso no fuera ya suficiente, hasta contrataron a sus animales y las cosas que vemos que llevan en sí fueron sus propias cosas. Y es gente común y corriente, y creo que es por eso que es tan orgánico. La producción fue tan gigante sin precedentes que DeMille ni siquiera pudo llamar a la acción. En cambio, tuvo que recomenzar la escena disparando un arma al aire porque era la única manera de que todos, incluidos los animales, lo escucharan. Filmar esta escena en el calor de Egipto resultó ser demasiado para el cuerpo de 73 años de DeMille, quien sufrió un ataque al corazón en medio del rodaje. La producción era tan cara que no podía detenerse, y ese día todos ayudaron para que todo siguiera fluyendo con normalidad. Y después de ser atendido en un hospital local, le dijeron que dejara de dirigir de inmediato si no quería morir. Pero DeMille dijo que prefería estar muerto que no hacer esta película y regresó al día siguiente al set. Bueno, fueron 3 días después, pero es casi igual. Pero estaba muy delgado y débil y no podía renegar, así que todos hicieron el esfuerzo de hacer que todo saliera bien, porque si hacían renegar a su director, lo dejaban fuera del juego. No jodas. Y curiosamente, los extras al parecer no estaban tan ansiosos por seguir haciendo la película. Después de 3 días de filmar la escena del becerro de oro en la que la gente se dedicaba a la bebida, la prostitución y todo tipo de depravación, los extras se agotaron, que curiosamente solamente esta escena duró 2 meses en rodarse. Como cuenta Charlton Heston, al tercer día una de las mujeres tuvo el descaro de acercarse a DeMille y preguntarle: ¿a quién tengo que hacerle el amor para salir de esta película? Vaya loca, ¿se imaginan qué historias han de haber pasado en todas las grabaciones en exteriores? Realmente es magnífico cómo con parlantes y altavoces este director icónico dirigía a miles de personas, y de esta forma, luego de realizar las grabaciones en los exteriores del set, en los paisajes extensos del desierto y de usar todos los extras de forma correcta, en Navidad de 1954, el reparto y los técnicos estaban de vuelta en las instalaciones de Paramount para seguir rodando 117 días más. Porque aunque parezca una sorpresa, en realidad solo el 5% de la película había sido rodada en Egipto. El resto fue hecho en estudio, como los salones grandes de los faraones, las habitaciones y todo lo demás, hasta esta escena de los esclavos, donde realmente hacía mucho frío y donde aceitaron a los actores para que parezca que estaban sudando. Y esto explica por qué algunas tomas se ven algo raras, como esta toma de Ramsés frente a las pirámides de Egipto, que en realidad fue filmada dentro de un fondo azul y utilizando el croma lograron agregar lo que vemos aquí atrás, pero la tecnología de ese tiempo no permitía unir bien las piezas y por eso vemos estos bordes mal editados, y también por la falta de tiempo obviamente. Y sí, ya existía el croma, y es más, este fue utilizado desde los años 30, y no solo lo vemos aquí, sino también en esta otra escena, donde el fondo y todos los animales en sí son otro video, y la escena que grabaron en los estudios de
Paramount solo contenía a los 2 actores y a estos 3 animalitos. Y en realidad esto del croma no era tan fácil de realizar como en la actualidad, donde solo tienes que dar un clic y voilà. En realidad, en ese tiempo, combinar una imagen grabada en pantalla azul con otras imágenes grabadas por separado era más complejo, y para esto utilizaban las geniales impresoras ópticas, que en este tiempo eran relativamente nuevas, que servían para combinar varias secuencias de la película en una y además hacer cámaras lentas, invertir imágenes y más cosas, pero utilizando proyectores y procesos complicados que son un poco más complejos de explicar. Este proceso requirió mucho tiempo, ya que involucró realizar varios pasos con una impresora óptica y no era perfecta. Siempre dejaba una línea azul o negra en la intersección y no podían controlar detalles finos como el cabello, humo o desenfoques de movimiento. Sin embargo, para su época está genial. Y no solo este efecto está presente dentro de la película, en realidad a lo largo de la cinta vemos muchos efectos especiales que revolucionaron el cine, mostrando hazañas que eran poco conocidos en ese entonces. Hoy en día los efectos digitales facilitan mucho las cosas a la hora de realizar películas, pero en ese tiempo la tenían un poco más complicado. Por eso, para lograr escenas como el momento donde Moisés convierte su báculo en una serpiente, se tuvo que utilizar la combinación de varias técnicas existentes. Miren, primero usaron un corte de cámara y luego le tomaron foto al báculo solo en la escalera sin los actores. Luego, en postproducción pintaron a mano la transformación y gracias a una animación tradicional, al igual como hacían los dibujos animados, lograron crear el efecto de transformación. Y gracias a un corte de cámara de nuevo, logran pasar de animación a una toma real de la serpiente, que en realidad, curiosamente, nunca estuvo cerca de los actores. Si te fijas, la serpiente está sola en la escalera y en sí la gente ha sido grabada en un fondo azul y luego añadido ópticamente a la toma. Prueba de esto el contorno celeste que se tiene aquí. Y para cuando el bastón vuelve a la normalidad, tal vez utilizaron una serpiente falsa flexible a la que combinaron con animación tradicional. No estoy seguro, pero fácilmente pudieron hacer eso, ya que curiosamente este niño que vemos aquí, puesto en las manos del Señor de las Tinieblas, en realidad fue un muñeco de cera, y se puede notar claramente, y esto lo hicieron porque el niño no podía estar en esa posición en toda la escena, obviamente. Pero pasando a otra cosa, otro truco especial que me sorprendió en su tiempo fue la transformación de agua cristalina en sangre. ¿Cómo se hizo? Pues mira, le tomó a todo el equipo de editores de Paramount 14 meses la postproducción de todos los efectos especiales, trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana para grabar esta película juntos. El fuego notoriamente falso en la película en realidad fue dibujado a mano y luego animado superponiendo piezas separadas de la película, y las chispas blancas arremolinadas que aparecen antes y después de la columna de fuego se lograron quemando magnesio y filmándolo en cámara lenta. Esta fue la idea de William Zapp, el coordinador de efectos especiales, y el mismo Zapp también tuvo la tarea de hacer las 12 plagas que cobraban vida. En el caso de volver rojo el Nilo, Zapp se sumergió debajo de la piscina que servía como Nilo en el palacio, y en cada toma se sumergía bajo el agua sosteniendo una manguera, y cuando Moisés mojaba su bastón, encendía la manguera y el tinte rojo volvía a la piscina carmesí. Ese es el truco, no hay más. Y en gran parte muchas de las cosas funcionan porque el equipo de efectos mezcló lo práctico con animación. Por ejemplo, en la plaga de granizo que cae del cielo despejado y enciende fuego en el piso. Aquí los granizos en sí eran palomitas blancas pintadas con aerosol y el fuego se logró con una superposición de imágenes. O sea, el fuego es real, pero se añadió a la toma ópticamente. Y este fondo es proyección trasera, o sea, una imagen previamente trabajada que se colocó detrás del set real. Esta técnica se utilizó para todas las tomas donde no había mucho movimiento. Y de la misma manera se llevó a cabo el truco de la niebla de la muerte, que en mayor parte fue hecho con animación. Y para algunos puntos, como la escena de la habitación, utilizaron humo de verdad, que vendía bien la ilusión. Y hablando de ilusiones, la zarza ardiente del monte Sinaí también fue filmada en las grabaciones con luces artificiales para luego en postproducción aumentarle el brillo con animación. Y vaya locura la escena donde el Señor escribe los mandamientos con fuego. Y miren, para esta toma, Zapp esculpió las tablas desde la parte de atrás, rellenando las hendiduras de las letras con pólvora, que luego encendía con una cerilla, lo que resultó en un efecto sorprendentemente vibrante que realmente hizo el clímax de la película algo fenomenal. Sí, y de nuevo mezclaron algo real con toda la animación de fuego
fuego que se hizo en un fondo realizado con pintura mate, que luego fue mezclado ópticamente con la toma del actor en croma. Una de las secuencias más geniales que termina con Moisés lanzando las tablas de los mandamientos al becerro que se prende en fuego, que fue hecho de forma práctica, utilizando explosivos y añadiendo tomas mate a la escena. Pero después de todo lo que hemos mencionado, un efecto especial dominaría a todos los demás que contiene esta cinta, y de hecho, dominaría la película misma. Me refiero a la división del Mar Rojo, que curiosamente fue una de las proezas más grandes del supervisor de efectos John Fulton, quien ganaría su segundo Oscar y el único que consiguió la cinta. Una proeza técnica y logística que sigue impresionando en plena era digital. Y si analizamos el gran plano general en el que puede apreciarse la acción, nos daremos cuenta de que está compuesto por varios elementos superpuestos en una misma imagen, elementos que hemos ido tratando a lo largo de todo el video. Y miren, por un lado tenemos a los actores y figurantes del primer plano, que probablemente fueron rodadas en el set. Por otro lado, localización real filmada en Egipto en la parte central del cuadro. Por otro, el cielo, y finalmente el elemento clave que hace posible esta secuencia, el agua. Las paredes del líquido están formadas a su vez por distintos componentes fusionados en postproducción. Toda esta locura mágica tuvo un proceso de creación increíblemente genial y una planificación brutal. Lo que el director quiso primero en realidad fue llevar al siguiente nivel su hazaña hecha en 1923, y casi de forma similar llevó a cabo el proceso pero de forma más grande. Para hacer el efecto de apertura del mar, se construyó un tanque colosal con un canal ancho que atravesaba en medio del blackout del estudio Paramount. Era tan grande que derribaron la cerca separada de los lotes de Paramount para acomodarlo, que ahora funge como un estacionamiento grande. Cientos de miles de galones de agua fueron arrojados a cada lado del tanque, impulsada por máquinas de viento. El agua caía en cascada hacia el canal central y se precipitaba sobre los bordes para llenarlo, todo lo cual fue capturado por 4 cámaras VistaVision de alta velocidad desde 4 ángulos distintos. Y curiosamente, el efecto de apertura se logró reproduciendo esta grabación, pero al revés, lo que generó este efecto que desafía la gravedad. Pero además de esto, el mismo tanque sirvió para grabar otra vez otras tomas, pero con caballos, carruajes y los soldados dentro, siendo aplastados por el agua en primer plano. Pero ahora, ¿cómo es que metieron ese camino en medio del agua por donde pasa todo el pueblo? Pues para esto utilizaron las filmaciones de Egipto, que fueron realizados cuidando el ángulo y en un terreno similar a la perspectiva del tanque. Después, pintaron de un color toda la parte de la imagen, eliminaron ese color y luego colocaron esa imagen en el piso del tanque, que también fue eliminado en postproducción, que se había construido específicamente con esa forma para hacer eso. Así que cuando el agua cae, tapa la imagen, y cuando se abre, la imagen se deja al descubierto. Y para crear los gigantescos muros de agua que se apartan para Moisés y su pueblo mientras cruzan por el mar dividido, se liberaron nuevamente miles de galones desde tanques elevados, esta vez hacia una enorme rampa de 24 por 10 metros hacia abajo. La rampa se invirtió y se enrolló en postproducción para dar ese efecto de agua cayendo hacia arriba. Esa imagen fue duplicada e invertida para la pared del mar opuesto. Y curiosamente no solo era agua, sino que además mezclaron el agua con gelatina para darle más espesor y consistencia, y el efecto al final fue retocado con animación, dándole más color y profundidad, que además fue mezclada con esa magnífica toma del cielo y las nubes que se realzaron con mate y animación tradicional. Tomas reales de carruajes que se filmaron en Egipto, que por cierto luego fueron devueltos a Estados Unidos para seguir utilizándose en otras tomas de croma, y tomas en primer plano de actores en un fondo azul. Este proceso fue posible gracias al que fue el gran aliado del departamento de efectos especiales durante décadas, un increíble dispositivo conocido como impresora óptica. Y curiosamente solo aquí hay 30 elementos juntos escondidos, y en total la secuencia del Mar Rojo tardó 6 meses en filmarse y costó $1 millón. Nunca había existido un efecto especial como ese hasta ese entonces, que acompañada de la increíble partitura y la música de Elmer Bernstein es simplemente alucinante. Y en general creo que todos los efectos en esta peli son alucinantes para su época, y tal vez si le daban más tiempo hasta pudieron pulir las pantallas azules. Y qué decir del maquillaje, es fascinante como poco a poco, a medida que avanza la historia, los personajes van volviéndose cada vez más viejos. Charlton Heston dijo que tuvo 9 barbas diferentes durante la filmación, y que usó solo un disfraz por 2 meses para darle el realismo. Algo que también no mencioné es que en la cinta también se utilizaron miniaturas para
para mostrar edificaciones gigantes. Y ese niño del inicio en sí era el hijo del protagonista de la película, que fue contratado legalmente por el director. Y finalmente, luego de todas las locuras y dificultades de rodaje y postproducción, Los 10 Mandamientos se estrenó en el Teatro de Criterion de la ciudad de Nueva York el 8 de noviembre de 1956, recaudando la cifra de $122 millones aproximadamente, que ajustado por inflación llegaría a los más de $2.000 millones, contra un presupuesto de 13 millones o para la actualidad cerca de $130 millones, que fue la más cara hasta ese momento. Y por más nostálgicos que nos pongamos, creo que nunca más se podrán hacer películas como esta. O no lo sé, tal vez Mel Gibson nos pueda sorprender, o tal vez Nolan. Y por cierto, si quieren saber cómo se hizo La Pasión de Cristo, otra locura cinematográfica, les dejo aquí el video. Así que sin más, espero les haya gustado mucho y solo quisiera que siempre tomen buenas decisiones. Y esperemos que la cinta siga perdurando mucho tiempo más, llevándonos a un viaje épico por el desierto de nuestra propia existencia. Así que Dios los bendiga. Bye. I'll be back.